noches. El día de hoy vamos a empezar con la sesión número 3, digo, número 2. No, en esta sesión, disculpen, en esta sesión vamos de neurofisio. Vamos a ver sobre el sistema somatosensorial, funciones mentales superiores, sueño y sistema límbico. O sea, esta vendría a ser en sí nuestra sesión número 12. ¿Ok? De todo el curso, la sesión número 12. Y ya esta sería nuestra sesión número 2 del, del tema. ¿Ok? Listo, recuerden, de todas maneras tienen sus 15 minutos para llenar el test. Si ya lo han avanzado y lo terminaron, me avisan y podemos empezar antes.
Ya, bueno chicos, veo que ya todos han contestado, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces como para recapitular, ¿no? El tema es sistema somatosensorial, funciones mentales superiores, sueño y sistema límbico. Y aquí tienen el índice, los temas que vamos a abordar, los subtemas, ¿no? Y al final vamos a tener la bibliografía. Primero, hablemos de qué es el sistema somatosensitivo. Como tal, este sistema es el que va a ser encargado de transmitir y analizar la información táctil o del tacto procedente de puntos externos e internos del cuerpo y de la cabeza. Que estamos hablando de lo de afuera, lo que se percibe al interior de nuestro cuerpo y también del cuerpo y la cabeza, ¿correcto? Estos van a ser distintas fuentes de información: tacto discriminativo, la vibración, la propiocepción, que implica la sensibilidad postural, o sea, la sensibilidad de la postura que tomamos, ¿no? Al estar erguidos, etcétera, los cambios de ese movimiento. El tacto no discriminativo, la sensación térmica y la nocicepción, que vendría a ser lo del daño tisular. Daño de tejidos, o sea, que sufrimos agresiones y el cuerpo lo percibe, sabe identificar, ah, no, esto me está lastimando. Sensación térmica, cambios de la temperatura. Tacto no discriminativo y discriminativo, el discriminativo para reconocer específicamente qué o qué estamos tocando, qué objeto está cerca nuestro, ¿correcto? Bueno, hay que entender que para ver esto tenemos que ver acá unas imágenes, por ejemplo, de los distintos receptores que tenemos en los músculos, en los tendones, a lo largo de la piel, etcétera, y las características, cómo se ven distintos cada uno, ¿no? Listo. Vamos a ver que hay algo que se llama campo receptor, ¿ok? Y que responde a una densidad. ¿Por qué hablo de densidad? Porque lo que se identifica aquí en el sistema somatosensitivo es que nosotros, mientras dentro de estos campos receptores, que es la zona excitatoria, donde va a ocurrir un aumento de la frecuencia de activación, porque aquí van a haber neuronas sensoriales especializadas, ¿no? Para poder discriminar justamente esta respuesta, ¿no? Y que claro, también pueden ser inhibidas, ¿no? Dependiendo a si se disminuye también el estímulo, ¿correcto? Ahora, estas dependen de densidad. ¿Por qué? Porque hay zonas donde va a haber estos campos, van a tener una mayor densidad de estas células, de estos receptores, de estas células nerviosas, y que van a ser mucho más sensibles, mucho más finos, y esto lo podemos ver en en las diferentes fuentes de información que se manejan acá. En las puntas de los dedos, etcétera, a lo largo de las manos, la yema de los dedos, la yema de los pies, etcétera. Todo eso, por ejemplo, son zonas donde tenemos alta densidad, ¿correcto? Y también tenemos campos receptores, pero son disminuidos. ¿Por qué? Porque van a ser espacios pequeños, claro que sí, pero que van a tener alta capacidad de diferenciar quién es quién, qué hace, qué es esto, cómo se parece, si es que haya, lo puedo reconocer que esto tiene forma, no sé, redonda, cuadrada, etcétera, que genera una molestia. ¿Ok? ¿Eso se quedó claro, chicos? ¿Sí? Y bueno, cuanto más pequeño sea este campo, recuérdenlo, mayor capacidad de localización, de diferenciación va a tener, ¿correcto? O sea, es indirectamente proporcional. Campo más chico, capacidad de percepción, de discriminación más grande. Campo más grande, capacidad de discriminación menor. ¿Y dónde vamos a encontrar estos campos de menor discriminación? A lo largo de nuestra espalda. Por ejemplo, en nuestra espalda vamos a tener campos amplios, correcto, pero que no tienen tanta capacidad de discernimiento como lo tienen las puntas de los dedos, las palmas de las manos, hasta un poco más el antebrazo, etcétera. ¿Correcto? Listo. Ahora, vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser la transmisión de la información sensorial. Bueno, esto también les va a quedar como para cuando veamos más adelante los sentidos, ¿correcto? Esto justamente va a depender del tipo de receptor que se tenga. Como tal, aquí tenemos receptores somatosensoriales, ¿no? Que captan calor, vibración, cambios de movimiento, percepción del entorno, etcétera. Estos, como hemos visto a lo largo de las clases, estos van a responder a un umbral, ¿correcto? Entonces, se va a producir, una vez que se logre llegar a ese umbral, se va a despolarizar y va a generar un potencial de acción que va a viajar hacia nuestro cerebro. ¿Correcto? En la corteza cerebral va a recibir una interpretación, viajando a través de esta ruta, ¿correcto? Ahora, estos receptores sensoriales como tal son activados por estímulos del medio. Recuerden, los receptores son estimulados, van a necesitar algo que les diga, ok, vas a generar este cambio, ¿correcto? Ahora, recordemos que va a variar justamente dependiendo de qué sentido estemos usando, ¿no?
Por ejemplo, en el sistema visual van a ser la luz, en el auditivo ondas sonoras o los cambios, o en el sistema vestibular también va a ser los cambios en el giro del movimiento de la cabeza, ¿no? Gustativo, los, los químicos, la quimiorrecepción de los distintos alimentos que ingerimos, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya, y estos receptores tienen células especializadas, como tal, recuerden de eso, receptores especializados con células adaptadas a captar esta información, ¿no? Para después transducirlo en impulsos eléctricos, ¿correcto? Y son independientes, ¿ok? Y diferentes, eso recuérdenlo, ¿correcto? Ya, ahora, el proceso para que se convierta ese estímulo en energía eléctrica no se llama transducción sensorial, esto de acá. Con la transducción sensorial, tú conviertes esos estímulos en un impulso eléctrico, ¿correcto? Mediante canales iónicos o también otros sensores, señales específicas, ¿no? Que generan un cambio para poder tener el potencial de acción, ¿correcto? ¿Eso quedó claro, chicos? Ujú. Ya. Y después tenemos lo que es un proceso que se llama conversión, que es la parte de donde vamos a convertir también esta información a lo largo y donde se va a codificar. También aquí tenemos la parte de codificación, ¿correcto? La codificación es lo que va a permitir darle una característica específica a esto. Correcto, porque cada una de estas células va a ser responsable de, ante estos estímulos procedentes del medio externo en su mayoría, para después ser traducidos con una dirección específica correcta hasta llegar aquí a una zona donde tienen que converger en la corteza cerebral. O sea, en la corteza cerebral va a haber zonas específicas para identificar cada uno de estos, ¿correcto? O sea, porque ya aquí los sentidos, a través de la transducción, no, a través de estos receptores, en la transducción se convierte estos estímulos. Entonces, la parte de la codificación lo que permite llevarlos hasta aquí y tener su propia vía para poder identificarlos correctamente, ¿correcto? Ahora, va a haber algo que también va a depender de la intensidad. Puede ser mediana, puede ser alta, baja, etcétera. Y esta también va a ser diferenciada en frecuencias, porque cada uno de los sentidos va a tener sus diferentes rangos, ¿no? El nivel del gusto, por ejemplo, va a depender justamente de las señales químicas, etcétera, o el olfato también. A nivel de la vista, por ejemplo, va a tener que ir la intensidad de la luz, ¿no? Etcétera, las ondas de luz, las ondas de sonido también, etcétera, la frecuencia, etcétera, ¿no? Listo. Eso también está claro, ¿no? Sí, ya. Listo. Entonces, ahora una vez que está aclarado cómo es que la información es interpretada, vamos a ver aquí justamente eso. Recuerden esto de acá, por favor, que se debe producir un potencial de acción para que pueda generar esto, porque si no llega a esta información, o sea, por más que yo tenga un estímulo y no llego al umbral mínimo para poder generar esto, no se va a poder transmitir la información también, eso tenganlo en cuenta, ¿no? Y eso quiere decir que puede hacer uno, porque el estímulo no es suficiente, ¿no? O dos, porque los receptores tienen alguna alteración, ¿no? Puede ser alguna alteración estructural, puede ser tal vez, por ejemplo, ya, del tacto, más sencillo, ¿no? Una quemadura. Una quemadura en las palmas de las manos y de segundo o tercer grado va a poder afectar la capacidad de percibir, ¿no? O sea, tal vez o por ejemplo también del oído, una lesión interna, etcétera. Todo eso va a depender justamente, porque esos receptores van a estar alterados, ¿no? ¿Se entendió eso también, chicos? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, bueno, ya, muy bien. Entonces veo que están entendiendo esto. Entonces vamos a pasar a la parte de la transmisión de la información. Listo, porque ya la captamos, la estamos convirtiendo, ahora tenemos que llevarla hacia la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, para poder transmitir la información, primero vamos a pasar a través del estímulo ya traducido, a través del receptor. Vamos a llegar a la neurona del primer orden. ¿Correcto? Esta neurona del primer orden va a transmitir la información hasta el punto del relevo, que vendría a ser el núcleo de relevo aquí en la médula espinal. ¿Correcto? Y esto va a ser a través después de la neurona de segundo orden, que va a atravesar el tronco del encéfalo en el tálamo, ¿correcto? Y aquí en el tálamo vamos a llegar después aquí hasta la neurona de tercer orden. Del tálamo hacia la corteza cerebral, ese es el punto de unión de la neurona de tercer orden, ¿correcto? O sea, de aquí a acá, tercer orden, ¿ok? Segundo orden, todo esto del tálamo
hasta en la médula espinal, a través del núcleo del relevo, ¿correcto? Y de ahí después llegamos a la neurona de cuarto orden a través a la corteza cerebral, ¿correcto? ¿Eso también quedó claro? Sí. Como ven, son diferentes estaciones, ¿correcto? Entonces también la información se puede ver interrumpida en distintas estas estaciones. Podemos tener una lesión en la médula espinal y la información ya no va a proceder acá, va a llegar hasta acá nada más, no va a ser interpretada a niveles superiores. O puede llegar hasta el tálamo y de la misma manera también interrumpirse la transmisión de la información o quedar incompleta y justamente también llevar aquí a la corteza cerebral información eh, escasa, o incluso puede llegar aquí a la corteza cerebral, pero en la corteza cerebral puede haber un daño aquí mismo y también no va a haber una correcta interpretación de la información. ¿Correcto? Listo. Las neuronas sensoriales, estas son aferentes, ¿correcto? Aferentes que está subiendo, también recuerden esto. Ujú. Eso también se quedó claro, chicos, ¿sí? Ya, listo. O sea, recuerden que estos son distintos puntos de relevo. Eso es importante, para que sepan en qué momento puede ocurrir algún daño o alguna interrupción de este proceso. ¿Correcto? Ujú. ¿Todo claro? Ya, listo. Entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre los receptores, en este caso somatosensoriales, ¿correcto? Ujú. Ya. Como ven aquí, vamos a tener receptores que van a ser mecanorreceptores. Estos se encuentran en la piel cutáneos, también son tipo de fibras y también tienen sensibilidad asociada. Aquí vemos algunas de sus características, por ejemplo, el corpúsculo de Meissner, receptores del folículo piloso, corpúsculo de Pacini, células de Merck, el corpúsculo de Ruffini, y también tenemos los propios receptores musculares y articulares, como les mencioné. Están los de la piel, están los que se encuentran dentro de los músculos, de las articulaciones, etcétera. ¿Correcto? Ya, primero, hablemos aquí de los receptores, los mecanorreceptores. Por ejemplo, el corpúsculo de Pacini es un receptor capsulado como tal y que está en las capas profundas de la dermis. O sea, recuerden porque en la piel tenemos distintas capas, ¿correcto? Ya, en la parte profunda vamos a encontrar ese receptor. Estas subencapsulados en la piel grasa, ¿correcto? Y en piel grava y también está también cerca de la piel vellosa, ¿no? Este es como tal un mecanorreceptor que se adapta con mayor rapidez, porque hay receptores que se adaptan rápidamente y otros de manera lenta, eso también hay que tenerlo en cuenta. Los de adaptación rápida necesitan estímulos constantes, ¿no? Y los de adaptación lenta responden, como verán, un poquito más lento, ¿no? El corpúsculo de Meissner, por otra parte, es un receptor también encapsulado. Mire, por ejemplo, movimientos y dirección tipo de fibra, una fibra de aquí, y el tamaño del campo, por ejemplo, aquí no lo afecta el tamaño del campo, eso también ténganlo en cuenta porque algunos no van a estar afectados según el campo de receptor, ¿no? Y, por ejemplo, acá vemos dónde lo podemos encontrar y cuál es la cantidad que tenemos. Por ejemplo, en la punta del dedo tenemos una gran cantidad de corpúsculos de Meissner, por ejemplo. Aquí está. Otros, por ejemplo, aquí en los receptores del folículo piloso también vemos que no proceden. Otros, por ejemplos de Pacini, igual vemos aquí la incidencia, ¿no? Igual aquí también en Ruffini, lo mismo. ¿Ven? Varía, dependiendo de justamente dónde estén localizados. En este caso aquí del folículo piloso no afecta tanto. ¿Ven? Y aquí, por ejemplo, el que responde a vibraciones, justamente aquí Pacini, de 60 a 300 Hz, ¿correcto? Miren aquí, por ejemplo, el tamaño del receptor que necesita es grande. O sea, quiere decir que no tenemos tanta presencia. ¿Ven? Porque recuerden que les he dicho que era inversamente proporcional. ¿Ven? En cambio, por ejemplo, es pequeño y miren la gran cantidad de, de receptores que hay. ¿Ven? ¿Listo? Ujú. Igual aquí también el de Ruffini, miren aquí es grande, pero poquitos. ¿Ven? Y en la palma incluso son menos. ¿Ven? Este responde, por ejemplo, estiramiento de la piel, presión, tacto, presión, vibración, movimiento y dirección, ¿no? Etcétera. También vibraciones, pero miren, este gran número de vibraciones es de 50, de 540 y este, por ejemplo, es de 60 a 30, 300, perdón. Entonces, quiere decir que este de acá, por ejemplo, es más, tiene un mayor rango también. Eso ténganlo en cuenta. Si les preguntan por los rangos o por las diferencias, también tienen que considerar esto. ¿Correcto? ¿Eso se quedó claro también, chicos? Sí. Ya. Entonces, para aclarar un poquito sobre
los otros receptores aquí, que son los receptores propiomusculares y de las articulaciones. Estos receptores, por otra parte, vemos aquí que están los de la fibra de la bolsa nuclear, los de la fibra de la cadena nuclear, el órgano tendinoso de Golgi y el corpúsculo de Ruffini. Ahí le recuerdan adaptación lenta. Estos en este caso son todos de adaptación lenta. Sensaciones específicas de cada uno: sensibilidad dinámica elevada, sensibilidad dinámica baja, tensión y posición de las extremidades. Esto, por ejemplo, téngalo en cuenta. Esto responde a cambio de posición de las extremidades en el espacio, ¿no? Movimientos articulares y presión, ese es el cambio. O sea, la señal para que se produzca esta sensación, ¿no? O sea, yo muevo una articulación, esto va a generar un cambio de posición en el espacio, ¿no? Dependiendo de la capacidad y la movilidad de cada articulación, ¿no? Y se va a través de estas fibras, ¿correcto? Y, ¿ok? Listo. Por ejemplo, tenemos aquí las IA, dos, o sea, le digo I o uno, uno, uno B, uno A o dos, ¿ok? Listo. Igual, longitud y tensión. Mientras mayor tensión se ejerza, también va a tener mayor respuesta. Y es justamente a la sensibilidad que va a responder, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, la variación y longitud y la velocidad. ¿Correcto? Sí. Ya, ahora, ¿por qué es importante todos estos de acá? La importancia de ellos se centra en que van a ser lo que nos va a colaborar a la parte de la propiocepción, de lo que les mencioné aquí al inicio, ¿no? La sensibilidad postural. Van a colaborar a brindar información para poder mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque nos está indicando cómo nos estamos desplazando en el movimiento de las articulaciones, y nos va a brindar información que va a llegar a la orientación espacial también, para mantener el equilibrio en el movimiento y hacerlo de manera coordinada, que ya es en otra área del cerebro donde también se maneja esa información, ¿correcto? Pero, o sea, estas todas las fuentes que va a interpretar nuestro cerebro, toda esta fuente de información va a ser interpretada por nuestro cerebro para poder después emitir respuestas en distintos niveles, ¿correcto? Ujú. Ya, listo. Ujú. Ya, listo. Bueno, y aquí tenemos acá los termorreceptores y los nociceptores. Ahora, los termorreceptores, por otra parte, como ven acá, termo, de temperatura, ¿ok? Son receptores de adaptación lenta que detectan cambios en la temperatura cutánea. Cada uno de esos receptores tiene una fibra para los receptores para el frío, la temperatura regular, los receptores para el calor, pero también tenemos fibras como tal para el dolor por el calor y dolor por el frío. Ahora, ¿por qué? Porque recordemos que hay temperatura, que nuestro cuerpo está alrededor de 37,5, ya después menos de eso, más de eso, tenemos ahí distintos rangos, llegamos a la fiebre, correcto, y después estamos ahí en hipertermia o en hipotermia, ¿correcto? Entonces, eso nos permite también tener un equilibrio de nuestra temperatura corporal y también comprender lo que está en el medio. ¿Por qué? Porque si mis termorreceptores interpretan que yo estoy en un ambiente caluroso, no alta temperatura, ya estamos 39, 37, 38 grados, aquí empiezan a emitirse respuestas de compensación, ¿no? O sea, tener más sed, sudar, etcétera. Y es en base a la percepción de esto, ¿correcto? Listo. Es información percibida por esto, pero también quiere decir que van a activar estos receptores ya para el dolor por el calor, porque estas son altas temperaturas. Miren cómo empieza a aumentar la curva. La curva aquí a partir de 45 grados centígrados, ¿no? Listo. Y lo mismo pasa aquí cuando tenemos los receptores del frío, ¿no? Para emitir también nuestras respuestas, para controlar la temperatura corporal, ¿no? Porque yo sé ya, ok, 37,5 está bajando, ya estoy como tenemos como cuando estamos en invierno, en verano y toleramos todavía, entre invierno, otoño, así, que toleramos todavía la temperatura, que estamos a 25, 28 grados, así, o bajando ya. ¿Y qué haces para conservar el calor? Te colocas una casaquita, te colocas una chompa, y después sigue bajando y te das cuenta que esa temperatura baja más y más y más, y eso te va a decir también, esto me está causando daño, ¿no? Entonces, ahí hablamos de los receptores por dolor por frío, correcto, y estos justamente empiezan a aumentar. Miren, aquí a partir de 15 grados, ¿ven? Por esa razón, cuando estamos a 15, 14 grados, ya la gente está andando con 3 o 4 casacas encima, etcétera, ¿no? Y ven cómo va subiendo la respuesta de estos, o sea, cómo va aumentando su actividad mientras va bajando más la temperatura, mientras acá, por ejemplo, la respuesta se mantiene constante dentro de los rangos usuales, ¿ven? ¿Listo? Eso también se quedó claro, chicos. Ujú. O sea, como ven, se adapta lentamente porque la temperatura cambia gradualmente también, ¿correcto? Ya, ahora, por ejemplo,
Cuando la temperatura sube de 10 a 15, ¿aquí de quién estamos hablando? Por ejemplo, aquí está, de 10 a 15. Si está haciendo un cambio, la temperatura está dentro de este rango, estaríamos considerando un receptor para el frío, ¿correcto? Eso ténganlo en cuenta. Por eso, recuerden más que todo a qué temperatura se empiezan a activar cada uno de los receptores. Ya. Si la temperatura está empezando a aumentar de 10 a 15 grados, ojito, aumentando, no bajando, por favor. Aumentando, estamos hablando de receptores para el frío. ¿Ok? Y tiene su mayor pico de respuesta aquí, alrededor de los 25 grados, ¿ven? Por los impulsos que se van a generar. Lo mismo pasa aquí. Aumentan la actividad de los receptores para el calor, correcto, a partir de los 30 grados en adelante, y su mayor pico de respuesta va a ser aquí alrededor, entre los 40 y 45 grados, ¿correcto? ¿Listo? Y después empiezan a dejar de funcionar cuando empezamos a aumentar más la temperatura y llegar a 50. A partir de 45 empiezan a caer los receptores para el calor regulares y ya a partir de ahí los receptores de dolor por el calor empiezan a aumentar su actividad. ¿Ven la cantidad de impulsos por segundo que se genera? Y aumentan. Y lo mismo sería que cuando estemos bajando la temperatura van a aumentar también las respuestas del dolor por frío. ¿Correcto? Sí, eso también quedó claro. Ya. Listo. Y bueno, por otra parte están los nociceptores, que son los que responden a estímulos nocivos que pueden producir daño. Estos son más que todo receptores libres, los encontramos a lo largo del cuerpo. No, eso es lo que va a interpretar de que, ya, esto me está generando daño, esto me está lastimando. Listo, correcto. Ahora, existen las vías somatosensoriales, correcto. Tenemos dos rutas importantes. La vía somatosensorial de la columna dorsal lemnisco-medial y la vía somatosensorial anterolateral, correcto. La, la de columna dorsal, para abreviarlo, es la que maneja la información proveniente del tacto fino, la presión y la propiocepción. O sea, los primeros receptores que hemos visto. Por otra parte, la anterolateral es la que va a manejar dolor, temperatura y tacto ligero. Algunos de los receptores también que hemos visto al inicio, pero sobre todo dolor, temperatura y tacto ligero. Y aquí tenemos los dermatomas que también nos permite identificar por zonas justamente dónde se está generando el dolor. Vemos aquí que hay distintos dermatomas, que esto es importante, porque nos va a dar una referencia, lo que llamamos el dolor diferencial, ¿no? Correcto, que por ejemplo acá tengo dermatomas en T1, T2, T3, T4 y así, igualito aquí, también aquí en L, etcétera, y aquí, y quienes están relacionados a esa zona, ¿no? Por ejemplo, si son órganos de la cavidad abdominal, si son órganos de la cavidad del tórax, etcétera, si son órganos de la pelvis, ¿no? O qué parte, si es la parte delantera o posterior de la pierna, etcétera, también de la planta de los pies, ¿entiendes? O sea, en referencia, ¿recto? Listo. Ya, ahora, ¿cómo vamos a ver? Así como tenemos unos puntos de relevo, lo mismo ocurre aquí. Listo. El sistema de la columna dorsal es el que más que todo va a transmitir esta información, la que proviene justamente de esto, tacto fino, tacto discriminativo. Ténganlo en cuenta. ¿Ok? Listo. Esto quiere decir de lo que hemos hablado, presión, propiocepción, también de la misma. ¿Y qué va a colaborar esto? A tener una mejor interpretación de la información proveniente de esta ruta, de los receptores. O sea, nos va a poder ayudar a discriminar justamente eh, los cambios mínimos que hay en estos objetos o estos estímulos que vienen del medio externo. Y también conserva la información, evita que haya poca pérdida de esta información, que pase prácticamente como fue recibida, ¿correcto? ¿Eso quedó claro también? Listo, ya. Ahora, la neurona que está en el cuarto orden, ¿correcto? En la corteza somatosensorial, ¿no? Porque esa es en la parte de la corteza del cerebro donde va a encargarse la información, es la que va de S1 a S2. Esta información está completamente integrada, ¿correcto? Por las neuronas también de orden superior de aquí, ¿ya? Y esas neuronas en la corteza somatosensorial van a generar una interpretación o van a generar un mapa a lo que llaman un mapa por asociación de la información, donde vamos a tener también lo que se llama el homúnculo. El homúnculo es esto de aquí, es la representación.
¿correcto? Este homúnculo, como vemos acá, y de lo que justamente les mencioné, van a haber zonas que van a tener mayor o menor sensibilidad, mayor o menor capacidad de interpretar la información. Entonces, justamente aquí vemos que hay zonas que están más desarrolladas. Vemos aquí las manos, ¿no? Y también vemos aquí también la boca, etcétera. O también aquí también alrededor de los labios, etcétera. ¿Ven? Entonces, esa es más, es la representación en un mapa, no, aquí en la corteza somatosensorial, de cómo interpretamos la información y qué zonas tienen mayor relevancia que otras. ¿Ven? Miren, cara, manos, los pies, etcétera, también la boca, ¿no? Los genitales en cierta medida, etcétera, pero sobre todo esto, ¿ven? Listo, ya. Entonces, esto de aquí, este homúnculo como tal, es el mapa que va a permitir codificar la información y decir en qué zonas se está codificando cada quien. ¿Correcto? Igual, por ejemplo, acá tenemos el receptor, la neurona de primer orden, en el tálamo del encéfalo ocurre el primer relevo, ¿no? La neurona del segundo orden, después venimos aquí a tener, digo, en la médula, digo. De ahí en el tálamo, tercer orden, después la neurona de cuarto orden. ¿Correcto? Igual aquí en este caso, por otra parte, en la vía anterolateral, vemos acá que esta distancia entre neuronas y neuronas, ven que es distinto, el recorrido no es igual. Ven que aquí hay un punto en el tronco, aquí hay una pausa en el tronco se hace una conexión, pero acá no. Aquí de frente, de la médula hacia el tálamo, del tálamo hacia la corteza. ¿Ven? No es igual la ruta, ¿ya? Ujú. Listo. Igualito, el dolor y la temperatura y el tacto ligero se van a interpretar y van a llegar también aquí a la corteza somatosensorial y tomando en cuenta esto, esas son las zonas referenciales de donde va a venir el dolor, las molestias y los cambios de la temperatura. O sea, por ejemplo, si yo tengo un dolor a nivel del epigastrio, yo voy a poder tomar uno de los dermatomas y tomarlo como dolor referencial. Ok, a nivel de tal dermatoma, por ejemplo, tengo esta molestia, ¿no? Y hace referencia a tal. ¿Correcto? Lo mismo podría ser un dolor aquí en el abdomen y claro, tendrás que tomar en cuenta en qué dermatoma está considerándose, ¿no? ¿Correcto? Eso también quedó claro, chicos. ¿Sí se entendió? Ujú. Sí, ya, listo. Entonces, una vez aclarado eso también, y bueno, recuerden esto, sobre todo del sistema anterolateral, que son respuestas rápidas, es para establecer una comunicación rápida, porque justamente ven este salto de acá, o sea, sí, este conserva con más claridad la información, pero envía más rápido la información todavía, para poder generar una respuesta, ¿no? Un mejor control. O sea, tengo un pinchazo, me quemé, o estoy expuesto a temperaturas muy altas, puedo manejar la información mucho más directo, ¿correcto? Ya. Listo. Entonces, una vez hablado esto, ya, vamos a hablar ahora de las funciones mentales superiores. ¿Ok? Estas funciones como tal también son trabajadas a nivel como tal superior, ya en el cerebro, ¿correcto? Que va a depender justamente de la información que ya percibimos en el medio externo, la interpretación, etcétera, va a ocurrir aquí en el cerebro, a nivel ya de la corteza, ¿correcto? Estas funciones mentales superiores son las facultades de pensamiento que tenemos los seres humanos que han alcanzado una gran capacidad y sobre todo de especialización que permite interpretar el medio externo, ¿correcto? Estas están ubicadas en el córtex sensitivo, también en el córtex motor y en la corteza de asociación, ¿correcto? Ya. Por ejemplo, aquí tenemos al lenguaje. El lenguaje es importantísimo porque es lo que nos permite tener una comunicación entre nuestros pares, ¿correcto? Ahora, el lenguaje como tal es un sistema de símbolos producidos voluntariamente con influencia cultural. Eso quiere decir que varía dependiendo de dónde estemos nosotros, o sea, en la zona o de dónde nos estemos criando, donde estemos viviendo, ¿correcto? Tiene estos cinco dominios. Como tal, es fonología, morfología, semántica y sintaxis. ¿Correcto? La fonología es el sistema de sonidos, el sistema de reglas lingüísticas, de combinación y también la pronunciación y percepción de ello.
La morfología es la escritura de las palabras y construcción, porque nos damos cuenta en que dependiendo de cada lenguaje vamos a tener distintas formas de escribir. No es lo mismo escribir en español que en chino, que en coreano, que en cantonés, etcétera, ¿no? La semántica, por otra parte, es el orden de la palabra en una oración. Quiere decir que, por ejemplo, en el español nosotros utilizamos los de sujeto, verbo predicado, ¿no? Etcétera. En otro país o en otro lenguaje van a tener distinto tipo de orientación de esto. Pueden tener de repente el verbo primero, el sujeto después, o pueden tener solamente el sujeto y predicado. O sea, dependiendo de cómo lo estamos utilizando. Y la sintaxis es como tal el uso del lenguaje en el contexto apropiado. Eso quiere decir que yo voy a saber en qué momento voy a utilizar las palabras apropiadas para poder utilizar los términos necesarios, ¿no? Porque no es lo mismo como nosotros que estamos hablando en un contexto de medicina, ¿no? Que hablarle a una persona que no maneja los términos o que, por ejemplo, alguien que esté en primer ciclo le va a tratar de conversar con alguien de los mismos temas que está en octavo, noveno ciclo, porque ya es una diferencia muy grande, porque uno en primer ciclo recién está aprendiendo de la carrera y uno en octavo, noveno ya sabe la mayoría de cosas y cuando empiezan a hablar de temas más densos, más extensos, ocurre una confusión, por ejemplo. ¿Ven? Listo. ¿Eso se entendió hasta ahí? ¿Sí? Ya. Ok. Ahora, ¿dónde va a ubicarse el lenguaje? En el área de Broca. Ok. En el área 44 y 45 de Word. ¿Ok? En el giro frontal inferior. Esta es la parte motora. Ujú. ¿Y qué más? Después tenemos la relación con el área de Wernicke, que es la comprensión, área 21 y 22. ¿Correcto? Entonces, ¿y qué va a permitir que interactúen? El fascículo arcuato, la relación entre ambas. Ahora, ¿por qué son importantes estas dos? O sea, yo puedo entender lo que me están hablando, pero si yo no puedo ejecutar la fonologización, no puedo gesticular, no puedo articular mi boca, no voy a poder generar el lenguaje. ¿Entienden? O sea, estas dos tienen que interactuar a través de este fascículo arcuato para poder tener todo esto. Ujú. O sea, porque yo puedo tener las ideas, pero si yo no puedo evocarlas, ahí quedó. O es igual, yo voy a poder hablar, pero no se va a entender nada de lo que digo, ¿no? Entonces también es lo mismo. Ahora, por otra parte tenemos lo que es el discurso y el habla, que es la habilidad expresiva y receptiva que nos permite comprender y comunicar la información, ¿correcto? Esto está relacionado a fonación, articulación, fluencia y prosodia. La prosodia es la variación del tono, la intensidad y también la duración de cada sílaba, porque no es lo mismo hablar directamente que intentar sonar con tonos sarcásticos, tonos burlones, o de repente sonar con una voz un poco más fina o más gruesa, ¿correcto? La fluencia es cuántas palabras podemos decir por minuto. Una persona alrededor de 120 palabras por minuto puede decir. La articulación es la parte donde no haya una interrupción de los sonidos, ¿correcto? Que se articule, que se ejecute correctamente la pronunciación de las palabras. Y la fonación es los sonidos dependientes. O sea, ¿cuánto más o menos son la fonación de las cuerdas vocales, por así decirlo? Es, esto se genera por la presión intratraqueal, ¿no? Que se hace ahí para poder generar los sonidos. Eso es más o menos, demora alrededor de 20 milisegundos. Más o menos por letra, por palabra, sí. Ujú. ¿Eso quedó claro también, chicos? Sí. Ujú. Ya. Sí. Ya. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de alteraciones, lo que es la afasia. La afasia como tal es la pérdida total o parcial de los procesos complejos que regulan la interpretación y la formulación de los símbolos del lenguaje. Y esto se da justamente por lesiones cerebrales. Y la disartia, por otra parte, es la alteración del habla, en este caso de la producción motora. ¿Ok? ¿Listo? Eso no se olviden, por favor, porque, o sea, afasia ya es a nivel de lesiones cerebrales. Y la disartia es la alteración de la producción motora. O sea, yo puedo tener broca, pero físicamente tengo una lesión, puede ser aquí en mi garganta, puedo perder una parte de la lengua, puedo perder algunos de los dientes, etcétera, o puedo tener una lesión de los músculos de la boca, ¿no? Que me va a generar dificultades para poder articular correctamente las palabras y ejecutarlos, a pesar de que mis dos áreas en el cerebro que están coordinadas están funcionando bien, ¿correcto? ¿Sí?
Ahora, por ejemplo, tenemos dos tipos de afasia, perisiliana y extraperisiliana, dependiendo de dónde es. O sea, tengamos esto en cuenta. Sigamos esta línea, ¿no? Si repite, no. Si repite, repite o no repite. Si no repite las palabras, o sea, es fluente, o sea, que lo dice, sí, lo comprende lo que dice, no, es de Wernicke. O sea, es una fase de Wernicke. Ahora, si comprende, es fluente, y si comprende, es una cuestión de la conducción, ¿correcto? Ahora, si no, si no es fluente, pero sí comprende, es el área de Broca, ¿ok? Pero ahora, si no comprende, es global, ¿correcto? Listo. Igual, por ejemplo, para decir que es que es fluente cuando habla, sí, comprende, no. Esto es, por ejemplo, transcortical sensorial, ¿no? Aquí igual, por ejemplo, ¿ven? Y guíense de la misma manera, transcortical mixta, transcortical motora, ¿no? Porque como hemos visto acá, esto es lo que va a permitir la interacción de todo, para que tengamos para que tengamos el lenguaje, ¿correcto? Y si se ve afectado en estas rutas, ¿no? Es lo que va a generar las complicaciones relacionadas a la afasia, los distintos tipos, ¿eh? Aquí está. Afasia de Wernicke, afasia de Broca, afasia conductiva, afasia global, transcortical sensorial, anómica, transcortical mixta, transcortical motora. ¿Correcto? Ujú. Sí, ¿esto quedó claro, chicos? Ya. Ok. Ojito que también acá, por ejemplo, en la parte motora puede haber alteraciones en las estructuras que también generan el sonido, ¿no? O sea, puede ser que haya una descoordinación también en la ejecución del proceso, ¿no? Puede ser que haya que los músculos respiratorios, que sea en este caso la laringe, o también involucración en el paladar blando, etcétera, lengua, labios, recuerden eso, que pueden afectar este proceso, ¿no? Listo. Ujú. ¿Todo claro? ¿Sí se entendió eso? Ujú. Ya. Listo. Ahora, recuerden esto bien claro. Una persona es fluente. Bien, eso ténganlo en cuenta. Cuando quieran evaluar la fascia, tienen que evaluar qué tan fluente es la persona, ¿no? Listo. No, cuántas palabras puede articular por minuto. Eso ténganlo en cuenta. Si es menos de 120, estamos ahí considerando un problema. ¿Correcto? Ujú. Ya. Listo. Ahora vamos a hablar de memoria. Ujú. La memoria como tal es el mecanismo para almacenar lo que hemos aprendido. ¿Correcto? El proceso de la memoria va a implicar esto: codificación, almacenamiento y evocación. Listo. Tenemos varios tipos de memoria: la memoria instantánea, la memoria inmediata, la memoria intermedia y la memoria tardía. ¿Ok? ¿Quiénes son las zonas que están implicadas en la memoria? Lóbulo temporal, la corteza frontal, el hipocampo, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo y el cerebelo. Todos ellos están involucrados. ¿Correcto? Ahora, la memoria instantánea es una memoria que dura poco tiempo, es rápida, dura una cuestión de segundos y es lo que vamos a tener en el presente. O sea, que tú recuerdas que estás hablando, que yo les estoy hablando en este momento, después de de unos cuestión de segundos más, es tu memoria instantánea. ¿Ya? La memoria inmediata es la que va de segundos a minutos, es la memoria a corto plazo. ¿Ok? Listo. La memoria intermedia, por otra parte, es la memoria que va de minutos a horas, ¿no? O también se le puede llamar mediano plazo. O sea, quiere decir que recuerdes esto, minutos a horas. O sea, puedes recordar una práctica que hiciste hace poco de una coreografía, que viste un TikTok, que viste algunos pasos de un nuevo tren, etcétera, y que te lo recuerdes en ese momento. La memoria tardía es ahora que tú mantengas a largo plazo dentro de tu memoria esa técnica, esa nueva coreografía, ¿no? Y que lo tengas almacenado y que lo puedas practicar de manera constante, ¿no? ¿Entienden? Ya vendría a ser eso la parte de vocación, ¿correcto? O sea, porque es como, veámoslo así. Estoy en mi celular y estoy viendo, estoy scrolleando, ¿correcto? Estoy scrolleando y me acuerdo que estoy scrolleando, aquí en los minutos. Luego, ahora, estoy scrolleando y me doy cuenta que, uy, he visto este nuevo tren, está chévere, ya, vi ese tren, listo. Ahora, mi memoria inmediata va a decir, ok, entonces me voy a concentrar en eso, lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a observar por unos minutos y lo más que pueda voy a recordarme los pasos. Y me acordaré tal vez de cómo saltan, de cómo giran o de cómo están haciendo un paso. Ahora yo
almaceno esa información por más tiempo y me acuerdo para el día de mañana los pasos que vi en el video, ¿correcto? Ujú. Incluso me puedo acordar esto hasta la siguiente semana o puedo incluso acordarlo de aquí, recordarme de aquí a 5 años o 10 años. Y eso podría ser, por ejemplo, no sé, que cuando y quisiste hacer un tren eh, de hace tiempo y te acordaste, algo así como que te dijeron, ah, ya sí, ¿te acuerdas de este baile que hacían en TikTok en la pandemia, por ejemplo? Ah, ya sí, esto. Y era como, como de Zafarea o también, también como de Baby Shark, eso, por ejemplo. Que te acuerdas, pasó hace tiempo, pero sí te sabes alguno de los movimientos, te sabes cómo se movían o cómo hacían. Eso, por ejemplo. ¿Eso se entendió también, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro eso de? Ya, perfecto. Ujú. Entonces, ya, una vez pasando esto, ahora vamos a hablar también el otro tipo de memoria, porque sí, esto es por el tiempo que lo vamos a retener, ¿correcto? Ahora vamos a ver lo que está relacionado a ese proceso, ¿correcto? Por ejemplo, la memoria declarativa o explícita está relacionado a memoria episódica y memoria semántica. La episódica está vinculado a recuerdos o experiencias personales, dónde y cuándo en relación a minutos y años. Por ejemplo, ya, otra vez lo del tren. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, cuando ingresaste a la universidad, los hicieron grabar un video, por ejemplo? Y ese video, ¿te acuerdas? Ah, sí, yo me acuerdo que en ese video todos nos pusimos batas y nos tomamos una foto con tal, tal y tal persona. Eso, por ejemplo. Listo. Ya, y la semántica, por otra parte, sería el conocimiento del tipo conceptual basado en hechos de información. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Lo que estamos haciendo ahorita, aprender información, ¿no? Que está relacionado a distintos conceptos y evocarlo nuevamente. O sea, yo, por ejemplo, me preguntan, ahorita, yo les pregunto algo sobre lo que hemos visto minutos atrás, que me digan, por ejemplo, qué es la fascia o qué es, por ejemplo, el sistema somatosensorial. Y ustedes van a recordar, ah, ya, la afasia, van a recordar, ya, la afasia es esto, el sistema somatosensorial está en esto, etcétera. ¿Ven? Ya, y la memoria procedimental o la implícita está relacionado a lo inconsciente y automático, que podemos ver acá, por ejemplo, las habilidades cognitivas y conductuales. Es algo que ocurre de manera instantánea por efectos repetitivos. Son, por ejemplo, pedalear, correr, nadar, saltar. En la memoria de trabajo están relacionados a funciones ejecutivas centrales. Que recordemos que esto es la capacidad de eh, discernir, etc. Ujú. Sí, esto también quedó claro, chicos. Ujú. ¿Sí? ¿Todo bien? Señor Cristian dice sí, me dice que sí. Ya, ya, ok, bien. Ya, entonces, para haber aclarado esto, vamos a hablar ahora de lo que es el sueño. Listo. Ya, listo. Como tal, el sueño es el estado de inconsciencia, el estado de inconsciencia que puede despertar del que puede ser despertado una persona. Eso tenganlo en cuenta. O sea, si yo estoy soñando, me pueden despertar. Es igual que coma, ¿ok? Listo. Ya, y aparte hay que recordar que el sueño es algo que está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Es prácticamente un tercio de nuestra vida, la pasamos durmiendo, ¿correcto? La principal característica es que hay una reducción reversible de un umbral de, de la respuesta a estímulos. O sea, una persona queda dormida y disminuye sus respuestas a los estímulos del exterior. Aparte de eso, hay inmovilidad y también hay cierta sensación de seguridad también, ¿correcto? Ahora, el sueño hay que recordar que no es exclusivo de los humanos, sino que está presente en todas las especies animales, ¿correcto? Y es también un proceso vital e importante porque permite recuperar energía y también hacer una recuperación de la actividad y la regulación de la actividad neuronal, ¿correcto? Ujú. ¿Esto quedó claro también, chicos? Sí, ya. Ahora, en el sueño tenemos la fase que es REM y la fase no REM. La fase REM es donde tenemos el sueño de los movimientos oculares. Esta dura de 5 a 30 minutos y la persona no es plenamente consciente del entorno. Aquí no sabemos qué está pasando, o sea, estamos
aislados de lo que pasa en el medio exterior, ¿correcto? O sea, por aparte, la no REM es el sueño sin sueño, donde acá hay ondas lentas en las cuales es y de baja potencia, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a causar el sueño? ¿Quiénes causan el sueño? El hipotálamo y el tálamo, el núcleo del tracto solitario y el núcleo del RAFE en la mitad inferior de la protuberancia del bulbo raquídeo, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la diferencia con vigilia? La vigilia, por otra parte, va a ser que está vinculando a quiénes, ondas beta. Estas ondas beta son de bajo voltaje también, y estas son los que permiten mantener el ritmo de la persona cuando está cerrando los ojos. ¿Ok? ¿Está relajando los ojos o los está cerrando? ¿Correcto? Ya, listo. Y este estado también implica que hay cierta todavía conciencia de lo que está pasando alrededor. Ahora, de nuevo, dentro del sueño tenemos lo que es no more y more. Ahí, acá está. ¿Ok? El sueño no more, por una parte, es que tiene una subdivisión en dos tiempos. Aquí vemos acá. ¿Ven? Y el sueño more, por otra parte, es el sueño paradójico. ¿Ok? Listo. En el sueño no more, el paciente va entrando en cuatro etapas. Uno, dos, tres, cuatro. Y hasta llegar al sueño profundo. Aquí. Listo. Estas ondas, donde vamos a ver ondas lentas va a ser aquí. En la 3 y la 4. Correcto. Aquí ven cómo van bajando. Listo. Esto dura un total de 90 a 120 minutos. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, por otra parte, los ciclos del sueño también son periodos que ocurren de manera sucesiva en distintas fases. En el sueño, durante la noche vamos a tener de 4 a 6 ciclos noche y cada uno va a durar 90 minutos, que el rango justamente es de 70 a 90 minutos, que es lo que vemos acá. Y claro, va a variar dependiendo de justamente la etapa de la vida en la que nos encontramos. No va a ser igual tener tus ciclos de sueño cuando eres un bebé que cuando eres un adulto de la tercera edad, ¿ya? Un niño, por ejemplo, duerme aproximadamente, un recién nacido duerme aproximadamente de 14 a 16 horas por día. Y ya una persona joven entre los 18 y 25 años va a dormir alrededor de 7 a 9 horas. O sea, eso es lo recomendado. Aunque claro, no todos cumplimos eso porque hay distintos factores externos que lo alteran. El trabajo, los estudios, el ritmo de vida, etcétera, ¿no? ¿Ven? Ujú. En la media es 90 minutos, el rango es de 70 a 120. Eso ténganlo en cuenta también. Listo. Ya. Ahora, los estadios del sueño. Ya. Listo. El estadio uno del sueño es donde hay una transición entre la vigilia, lo que les mencioné, y el sueño. ¿Correcto? Esta actividad es alta y desaparece eh, por un reemplazo por sondas de bajo voltaje que van a ser más o menos de una frecuencia de 3 a 7 ciclos por segundo, donde vamos a ver movimientos oculares, vamos a ver este tono muscular también disminuido. O sea, los ojos se están moviendo, sí, pero el tono muscular relacionado en el cuerpo baja, ¿no? Es como que te empiezas a relajar. Luego de ello, va a haber aún una capacidad para responder, por esa razón, entre vigilia y el sueño. En el sueño tú estás ajeno, ¿correcto? En la vigilia todavía eres capaz de responder a estímulos externos, ¿correcto? Ya, luego de eso se produce una contracción muscular repentina que se llama sacudida hípnica. Esto después de eso va a haber una privación donde el sueño va a estar más o menos con episodios de 1 a 5 o 10 segundos de duración. O sea, de 1 a 5 o de 5 a 10. ¿Ok? Y esto justamente vamos a verlo con qué, cuando una persona está cabeceando, ¿correcto? O sea, si tú ves a alguien que está cabeceando, o sea, por ejemplo, estás en la rotación y ves a tu compañero del costado que está cabeceando, ahí es donde está en el estadio uno. En estadio uno, terminando el estadio uno, justamente, y donde está entrando entre la vigilia y el sueño, ¿correcto? ¿Eso quedó claro también? ¿Sí? Luego, cuando pasemos al estadio 2, en el estadio 2 va a ser un cambio donde vamos a ver una presencia de complejos, que es el complejo K y los usos del sueño. ¿Ok? Estos usos del sueño, por otra parte, son las oscilaciones que vamos a ver al momento de entrar a unos ciclos de más o menos 14 de 12 a 14 segundos, donde va a haber también cambios. Aquí todavía el sujeto puede ser despertado, claro que sí. Ujú. Pero se está quedando dormido. Eso téngalo en cuenta. ¿Mm?
Ya el estadio 3 y 4, por otra parte, es donde tenemos las ondas más lentas. Como estamos viendo acá, empiezan a caer todavía. ¿Ven? O sea, aquí aún lo puedo despertar, le toco el hombro, le digo, despiértate, te estás quedando dormida en clase. Aquí en el 2, esta persona ya es más difícil de despertar todavía, ¿correcto? Y aquí en 3 y 4 ya está a punto de pasar al estadio profundo. ¿Ven? ¿Listo? Ujú. Y aquí es donde predominan ondas aún más lentas, donde vamos a ver ondas delta. Aquí entre 3 y 4 tú puedes ver ondas delta, chicos, ¿ok? Y aquí es donde el sujeto se va a poder despertar. O sea, es como que tú ves a tu compañero, llegas al salón y esta persona se ha quedado dormida, ¿correcto? O sea, lo ves que se está quedando dormido y está así con la cabeza, o está así. Y tú le toqueteas el hombro y le dices, oye, despiértate, despiértate. Y se despierta y no sabe ni dónde está, o sea, dice, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ahí está confundido, no sabe qué está pasando, no entiende qué está ocurriendo, porque todavía no ha entrado en el sueño profundo, ¿ok? Y ya el estadio 4, después terminándolo, es cuando ya vamos a ver ondas delta y ondas teta, ¿correcto? Y aquí después de eso es donde la persona va a entrar en el sueño profundo, ¿correcto? ¿Eso quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ya, listo. Ya. Ahora vamos a hablar del sistema límbico. El sistema límbico, por otra parte, como os mencionó, tiene relación con otros sistemas, ¿correcto? ¿Y ahora por qué? Porque controla el comportamiento, las emociones y los impulsos emocionales, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que está compuesto justamente de estos puntos que van a regir muchas actividades en nuestro día a día. Por ejemplo, si nosotros tenemos unas emociones muy fuertes, muy intensas, podemos incluso tener altercados, discusiones, ¿no? Y que pueden alterar, por ejemplo, nuestra manera de cómo respondemos. O sea, puede alterar nuestro lenguaje, ¿no? Puede generar malos y buenos recuerdos también, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes estar vinculado a una situación en que utilicé mal el lenguaje debido a que estaba en una situación muy estresante o de alta o de que era muy conflictiva, ¿no? Y terminé involucrándome en una discusión, peleé con esta persona y de ahí, por ejemplo, dejaste de ser amigo de esa persona por la discusión. Y te acuerdas de que ya no eres amigo más de esa persona porque te enojaste demasiado y de manera desmedida. Ese es un ejemplo. Ya. Ahora, tenemos lo que compone el sistema límbico, que es el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, ¿correcto? Ahora, el hipotálamo es el que regula las funciones vegetativas y endocrinas, hormonas, ¿correcto? Vegetativas, parte de las respuestas como ya respiración, hambre, sueño, etc. Que el hipocampo está relacionado con la corteza cerebral y el componente límbico, ¿correcto? Y la amígdala es el procesamiento multimodal de la información y reconocimiento emocional y en comportamiento, ¿ok? O sea, nos permite reconocer las emociones y relacionar los comportamientos a estas. Correcto. Ahora, hay una dirección de estas señales, que es la posterior inferior hacia el tronco del encéfalo, la superior hacia el diencéfalo y el telencéfalo, y la tercera que es hacia el infundíbulo hipotálamo. ¿Ok? Listo. Vemos aquí, por ejemplo, las distintas funciones que están relacionadas. Regulación del agua corporal, regulación de la temperatura, regulación cardiovascular, control hipotalámico de la secreción de hormonas, regulación de la contractilidad uterina, regulación digestiva y de la orientación. Aquí también vemos justamente la orientación de nuestro ciclo circadiano, y cómo en base a en la información captada del medio externo, ¿no? El día, la noche, los cambios también regulan nuestro sueño y eso también va a regular nuestro apetito. Correcto. Y en base al apetito, después vamos a tener una regulación también de hormonas relacionadas al apetito. Y consecuencia de eso, si tú tienes más apetito, también vas a tener que secretar hormonas que están relacionadas al hambre. También regulación de cómo vas a tener que procesar ese alimento, porque ya me dio hambre, correcto, tengo apetito, tengo ganas de comer. ¿Qué voy a hacer? Voy a ingerir manzana, una hamburguesa, una gaseosa, etcétera, ¿no? Y eso va a tener una consecuencia, que en tu sistema digestivo vas a tener que liberar enzimas, ¿no? Enzimas, ¿no? O también vas a tener que aumentar la producción de ácido clorhídrico, etcétera, ¿ven? O sea, todo lo que pasa aquí también, que es supervisado acá, va a tener una consecuencia en otro lado y mucho más grande, ¿correcto? Los desajustes del horario del sueño también afectan, porque puede afectar aquí mi ciclo del sueño. Si yo no tengo un ciclo del sueño adecuado también, ¿no? Por esa razón está lo del jet lag también, cuando cambias de zona horaria,
¿no? Por eso es importante tener horarios o rangos adecuados y ya, A o B, cambiaste de lugar de posición, tratar de evitar esos desajustes tan fuertes, ¿no? Y bueno, tenemos aquí el hipocampo, que está compuesto por tres capas que son importantes para la memoria, ¿correcto? Y este más que todo se encarga de la traducción de la memoria a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Que es importante de que aquí la información va a pasar por este punto y se va a resguardar por más tiempo. Si no tengo mi hipocampo, o sea, tengo una lesión en el hipocampo, puedo haber generado los recuerdos más bellos y hermosos del mundo, pero si no paso por aquí, no me voy a acordar de eso de aquí a un par de días. O sea, va a quedarse en mi memoria a mediano plazo o incluso a corto plazo, ¿no? Listo. Y por otra parte, ¿y por qué? Porque lo vamos a vincular con propósitos, con relaciones, o sea, vamos a generar conexiones vinculadas a ese recuerdo. Y la amígdala, por otra parte, es la adquisición y expresión de las respuestas al miedo y producción de reacciones de recompensa y de placer. O sea, mi amígdala va a identificar si esto me hace bien, si esto me hace mal, si yo hice tal cosa y a consecuencia de eso obtuve un premio, ahí entonces lo tengo que repetir, ¿no? O en todo caso, si yo sé que si hago esto, es bueno o malo, o esto me hace sentir bien, me hace sentir mal, ¿no? Y también que puede hacerme sentir bien a mí, pero no me puede hacer sentir mal, pero puede hacer sentir mal al resto, ¿ok? ¿Listo? Y bueno, y eso sería todo, chicos. Aquí está la bibliografía, ¿ok? Un momentito. Ya, ahorita voy a pasarles el post-test. Ya, listo, está en el chat. Recuerden, de igual manera tienen 15 minutos para resolverlo.
Ya, ok, chicos, quedan 5 minutitos para que terminen de llenar el test. Ya, ok, veo que ya contestaron todos, entonces vamos a dejar compartir. Vamos a presentar ahora esto. Vamos a pasar rápidamente las claves, ok. Ah, ujú, ujú. Ya, listo. Tienen, aquí está el post-test. Primera pregunta. Paciente pierde la capacidad de disminuir, discriminar entre dos puntos de la piel y la yema de los dedos. ¿Qué tipo de receptor y qué vía somatosensorial está más probablemente afectado? Aquí la ve. Sistema de la columna dorsal. Ok, recuerden eso. ¿Listo? La lesión lateral del bulbo raquídeo que daña el núcleo grácil y el cuneiforme. ¿Qué déficit sensorial se espera contra el lateral de la lesión? La E. Y justamente lo que hemos hablado de a qué temperatura se activan las fibras de dolor por calor. También, por ejemplo, qué ondas tenemos aquí en las etapas 3 y 4. Recuerden que son las ondas lentas. Aquí, recuerden, si entre las etapas 3 y 4 tú despiertas a la persona, va a estar desorientada, va a estar confundida. ¿Qué área cerebral muestra mayor actividad metabólica, Mori? La amígdala, el corteza hipocampo. ¿Listo? ¿Y chicos? Ya. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Y muchas gracias por su tiempo y su asistencia. Ya nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias. Gracias, Muchas Elsa. gracias. Gracias.